¡Basta ya! Nadie tiene derecho a humillarlo así. ¡Basta ya!, gritó la mujer de limpieza con los ojos encendidos. Nadie tiene derecho a humillarlo así. Su voz retumbó entre las paredes frías de la oficina. Las risas se apagaron por un instante, pero el eco de la burla todavía flotaba en el aire. Frente a ella, el joven seguía con la cabeza baja, con las manos temblando sobre su ropa manchada, intentando desaparecer de las miradas que lo destrozaban. Ella, con su uniforme azul claro y un delantal blanco arrugado, dio un paso al frente. No le importó que los otros fueran jefes, ejecutivos o gente importante. Se plantó frente al muchacho como una madre frente a un hijo herido, sosteniéndole el hombro con firmeza. Su respiración era corta, su voz quebrada, pero su dignidad llenaba toda la sala. Nadie entendía por qué lo defendía. Nadie imaginaba quién era en realidad ese hombre humillado. Pero aquella mujer, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su destino, y el de todos los que se habían atrevido a reírse de él. La oficina quedó en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y la respiración agitada de la mujer de limpieza. Todos la miraban con una mezcla de sorpresa y desprecio. Nadie estaba acostumbrado a que alguien como ella levantara la voz, y mucho menos para defender a un desconocido. El joven seguía sin levantar la cabeza. Tenía el rostro pálido, la mirada perdida en el suelo. Los dedos le temblaban sobre la mesa y un hilo de sudor caía por su cuello. Parecía un niño frente a un tribunal de adultos crueles. La mujer lo miró un segundo y sintió algo en el pecho. Compasión. Esa sensación que solo se despierta cuando uno ve la injusticia desnuda. ¿De qué se ríen?, gritó otra vez, girándose hacia los ejecutivos. ¿Porque no tiene traje? ¿Porque sus zapatos están sucios? La vergüenza no la tiene él, la tienen ustedes. Su voz se quebró, pero sus ojos seguían firmes. Uno de los hombres, un joven de corbata roja, soltó una carcajada forzada. «Por favor, señora, no se meta», dijo con tono burlón. «Este tipo entró aquí diciendo que buscaba trabajo, y mírelo, parece un mendigo». Ella dio un paso más al frente. «¿Y eso les da derecho a tratarlo como basura?», preguntó, temblando de indignación. ¿Acaso su dinero los hace mejores personas? Los demás intercambiaron miradas incómodas. Algunos bajaron la vista. Otros rieron nerviosos, intentando disimular el golpe que les daba esa verdad. El muchacho, por fin, levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, pero una pequeña chispa se encendía en su mirada. «Déjelo, señora», susurró. «No vale la pena». Ella lo miró con ternura, y por un momento su gesto se suavizó. «Sí, vale», respondió en voz baja. «Siempre vale la pena defender la dignidad de alguien». En ese instante, el jefe de la oficina, un hombre alto y de cabello gris, salió de su despacho atraído por los gritos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz autoritaria. El silencio volvió. Todos se acomodaron la ropa intentando parecer inocentes. La mujer respiró hondo y lo miró sin miedo. «Lo que pasa», dijo con firmeza, «es que aquí se están riendo de alguien que solo buscaba una oportunidad». El jefe frunció el ceño. Luego miró al joven con atención. Sus ojos se entrecerraron como si algo en él le resultara familiar. El joven notó la mirada y apartó el rostro, incómodo. El ambiente se llenó de una tensión extraña, casi eléctrica. El jefe dio un paso hacia adelante, observándolo en silencio, como si tratara de recordar algo. «¿Cuál es tu nombre, muchacho?», preguntó finalmente. Él dudó unos segundos antes de responder. «Mateo», dijo en voz baja. El hombre repitió el nombre en un murmullo, como si lo saboreara. «Mateo», susurró. «Interesante». Todos lo miraron, confundidos. La mujer de limpieza, sin entender del todo, mantuvo la mano sobre el hombro del joven, protegiéndolo todavía. No sabía por qué, pero algo en ese momento le dijo que esa historia apenas estaba comenzando y que el destino estaba a punto de poner a cada quien en su lugar. Si esta historia ya te conmovió hasta aquí, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. El silencio se hizo espeso, como si el aire se hubiera detenido.
El jefe observaba a Mateo con una mezcla de curiosidad y desconcierto. ¿Dijiste Mateo?, repitió con voz más baja, casi dudando de sus propios oídos. El joven asintió sin levantar la mirada. La mujer de limpieza lo miró preocupada, apretándole el hombro como queriendo decirle, ya pasó. El jefe se acercó un poco más. «Mateo, ¿qué?», insistió. «Mateo Andrade», respondió él, apenas audible. Los ojos del hombre se abrieron de golpe. Dio un paso atrás. «¿Andrade?», repitió incrédulo. «No puede ser». Los empleados se miraron entre sí, confundidos. Una de las secretarias susurró. «¿Y qué pasa con ese nombre?». El jefe no respondió. Solo respiró hondo y su tono cambió por completo. «Todos, regresen a sus puestos», ordenó con voz tensa. «Ahora mismo». El murmullo de los demás llenó la sala. Algunos intentaron disculparse con risas nerviosas. Otros simplemente se escabulleron. La mujer de limpieza los miraba irse, aún con rabia contenida. Mateo se quedó quieto, con los ojos en el suelo. El jefe lo observó unos segundos y luego habló con voz baja, casi temblorosa. «Ven conmigo, por favor». Ella frunció el ceño. «¿A dónde lo lleva?», preguntó, protegiéndolo instintivamente. «No se preocupe», dijo él. «Creo que necesito confirmar algo». El jefe caminó hacia su oficina. Mateo lo siguió despacio. La mujer quedó en medio de la sala, sin entender nada. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y esperanza. Dentro del despacho, el hombre cerró la puerta y fue directo a un cuadro en la pared. Lo retiró, revelando una pequeña caja fuerte. Introdujo una combinación y al abrirla, sacó un sobre viejo y amarillento. Mateo lo miraba confundido. «¿Qué es eso?», preguntó. El jefe respiró profundo. «Algo que nunca creí que volvería a tener sentido», susurró. «Tú eres el hijo de Eduardo Andrade, ¿verdad?». Mateo levantó la cabeza, sorprendido. «Conocía a mi padre. Era mi socio», respondió el jefe con un hilo de voz. «El verdadero fundador de esta empresa, antes de que un grupo de buitres lo traicionara y lo dejara sin nada». El joven se quedó inmóvil. Un temblor recorrió sus manos. «Entonces», murmuró, «usted sabe quién soy». El jefe asintió lentamente. «Y si es cierto lo que pienso, tú eres el legítimo dueño de todo esto». Afuera, la mujer de limpieza observaba a través del vidrio con el corazón encogido. No oía lo que decían, pero veía los gestos, las miradas. Algo dentro de ella le decía que aquel muchacho que había defendido con tanta fuerza no era un simple desconocido. Cuando la puerta se abrió, el rostro del jefe ya no mostraba autoridad, sino respeto. «Mateo, ven conmigo», dijo. «Hay algo que debo mostrarles a todos». La mujer lo miró acercarse. Ya no caminaba cabizbajo. Había algo distinto en su paso, una calma silenciosa, una dignidad que no había mostrado antes. Ella sintió un escalofrío sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Pero antes de que pudiera preguntar, el jefe salió al pasillo y llamó a todos. «Reúnanse en la sala principal», gritó. «Hay algo importante que deben saber sobre el joven al que acaban de humillar». Las miradas de los empleados se cruzaron. El murmullo creció como una ola. Y mientras todos se acercaban, la mujer de limpieza, con el corazón latiendo con fuerza, pensó: «Dios mío, ¿qué está pasando aquí?». El destino estaba a punto de darles una lección que ninguno olvidaría. Todos se reunieron en la sala principal. Los murmullos llenaban el ambiente, un rumor de curiosidad y culpa que se mezclaba con el zumbido de las luces del techo. Nadie sabía por qué el jefe había ordenado aquella reunión de urgencia, pero la tensión se podía cortar con las manos. La mujer de limpieza estaba de pie al fondo, con su cubeta aún a un lado. No sabía si debía quedarse, pero algo en su corazón le decía que no se fuera. Sus ojos seguían cada movimiento del joven, que permanecía junto al jefe, sereno, aunque la tristeza aún le pesaba en la mirada. «Antes de empezar», dijo el jefe con voz grave, «quiero que todos recuerden lo que acaba de ocurrir aquí hace unos minutos». El silencio fue inmediato. Nadie se atrevió a responder. El hombre de la corbata roja tragó saliva, evitando el contacto visual con Mateo. El jefe continuó:
Algunos de ustedes se burlaron, juzgaron y humillaron a alguien sin conocer su historia. Mateo levantó lentamente la cabeza. Su mirada ya no era la de un hombre avergonzado. Había algo nuevo en ella: calma, fuerza contenida, una dignidad que imponía respeto. Este joven, prosiguió el jefe, no vino aquí por casualidad, y lo que voy a decir quizá cambie la forma en que lo miran para siempre. Los empleados se inquietaron. La mujer de limpieza apretó las manos, sintiendo que algo grande estaba por pasar. El jefe dio un paso hacia un pequeño podio de cristal y colocó sobre él el sobre amarillento que había sacado de la caja fuerte. Hace años, dijo con voz quebrada, esta empresa fue fundada por 2 hombres, Eduardo Andrade y yo. Un murmullo se extendió entre los presentes. Andrade fue traicionado, despojado de todo lo que construyó, y murió sin poder limpiar su nombre. Pero hoy su hijo está aquí. Hizo una pausa. Su nombre es Mateo Andrade y es el legítimo heredero de esta compañía. El silencio fue total. El sonido de una taza cayendo y rompiéndose en el fondo fue lo único que se escuchó. La mujer de limpieza abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué dijo?, murmuró. Mateo dio un paso adelante. Su voz sonó tranquila, pero cada palabra tenía el peso de los años. No vine aquí a reclamar nada. Solo quería entender cómo un lugar que mi padre construyó con esfuerzo se llenó de gente que se ríe del dolor de los demás. Las miradas se cruzaron como cuchillos. Algunos bajaron la cabeza. El hombre de la corbata roja intentó hablar, pero no encontró palabras. La mujer lo miraba y de pronto sintió vergüenza ajena por todos los que habían reído. Mateo continuó. Mi padre me enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la dignidad. Y hoy la única persona que la tuvo aquí fue ella. Miró a la mujer de limpieza. La única que tuvo el valor de levantar la voz por alguien que ni siquiera conocía. Todos giraron hacia ella. La mujer bajó la mirada, confundida, sin saber qué decir. Yo solo hice lo que cualquiera debería hacer, murmuró. No podía quedarme callada. Mateo sonrió con tristeza. Y eso, señora, la hace más grande que todos ellos. El jefe asintió con respeto. Nadie se movía. El ambiente se había llenado de una extraña mezcla de vergüenza y admiración. Pero, mientras el silencio dominaba la sala, una sombra de ambición empezaba a moverse entre los empleados. La noticia de que el muchacho era multimillonario había despertado un nuevo tipo de interés. Y aunque nadie lo sabía aún, esa revelación no sería el final de la humillación, sino el comienzo de una prueba mucho más dura para Mateo y para la mujer que, sin saberlo, acababa de convertirse en su mayor aliada. El murmullo creció como una ola. Los empleados que hacía apenas unos minutos se reían, ahora sonreían con nerviosismo, tratando de acercarse a Mateo con frases forzadas. «Señor Andrade, no sabíamos...» «Fue un malentendido, de verdad. Yo solo seguía la corriente, usted entiende». Mateo los escuchaba en silencio, con los brazos cruzados. Su mirada ya no tenía rabia, tenía tristeza. Esa clase de tristeza que nace cuando uno ve cuán rápido se compra la dignidad con miedo. La mujer de limpieza seguía de pie, en el mismo lugar. No se había movido. Sus manos, todavía húmedas por el agua del balde, se apretaban con fuerza. El jefe se acercó a ella. «Señora Rosa, ¿verdad?», preguntó con tono amable. Ella asintió, desconcertada. «Permítame agradecerle lo que hizo. No todos tendrían el valor de enfrentarse a toda una oficina». Rosa bajó la mirada. «Yo no lo defendí por dinero ni por fama», dijo. «Lo hice porque lo que vi me dolió». Mateo escuchó esas palabras y algo en su rostro cambió. Dio un paso hacia ella. «Rosa», dijo con voz suave, «lo que usted hizo vale más que todo lo que hay en esta empresa». Ella sonrió apenas, pero sus ojos se humedecieron. «No diga eso, joven. Yo solo soy una mujer que limpia pisos». Él negó despacio. «No, usted es la única que limpió algo más importante, la suciedad del alma de todos los que estaban aquí». El silencio volvió, pesado y hermoso al mismo tiempo. El jefe se aclaró la garganta, incómodo. «Mateo, no tenía idea de quién eras. Si lo hubiera sabido,
El joven lo interrumpió con calma. Ese es el problema, señor. No deberían tratar bien a la gente solo cuando saben quién es. Sus palabras golpearon el aire. Uno de los empleados bajó la cabeza. Otros fingieron revisar el celular. La vergüenza colectiva era palpable. Rosa sintió un nudo en la garganta. Nunca había oído hablar así, con tanta verdad. Miró a Mateo con orgullo silencioso, como si fuera su propio hijo. El jefe intentó recomponerse. Por supuesto, tienes razón. Permíteme corregir las cosas. Tendrás un lugar en esta empresa, un puesto a tu altura. Mateo lo miró fijo. No vine por trabajo, señor. Vine a mirar a los ojos a quienes se burlaron del nombre de mi padre y a decidir quién merece quedarse aquí. Un murmullo inquieto recorrió la sala. El jefe abrió los ojos, sorprendido. ¿Decidir? Sí, respondió Mateo con serenidad. Desde hoy esta empresa vuelve a ser mía, y quiero que se queden solo los que tengan corazón. Las miradas se crisparon. Algunos intentaron sonreír, otros se acercaron a felicitarlo con palabras falsas. Pero Rosa, en cambio, se apartó un poco, incómoda. Yo ya hice demasiado ruido por hoy, murmuró. Voy a seguir con lo mío. Mateo la miró alejarse, con respeto. Espere, Rosa, dijo. No quiero que limpie más pisos. Quiero que me ayude a limpiar lo que de verdad importa. Ella se giró confundida. ¿Cómo dice? Necesito a alguien de confianza, alguien que no se venda por miedo ni por dinero. Y esa persona es usted. Los empleados se miraron entre sí, incrédulos. Algunos reprimieron una risa nerviosa. Pero Mateo no sonreía. Hablaba en serio. El aire se volvió denso. Rosa bajó la mirada, sin saber si reír o llorar. Lo que había empezado como un gesto de compasión estaba a punto de cambiar su destino para siempre. La noticia de que Mateo era el nuevo dueño se extendió como un incendio. Los pasillos se llenaron de murmullos, las sonrisas falsas reaparecieron y el perfume del miedo reemplazó al de la arrogancia. Rosa caminaba detrás de él, insegura, sin entender por qué aquel hombre, al que había defendido por simple humanidad, ahora caminaba con tanta autoridad. Mateo, dijo ella en voz baja, no sé si debería estar aquí. Yo solo trabajo limpiando. Él giró hacia ella con una sonrisa suave. Entonces eres la única que de verdad trabaja aquí. Esa frase la dejó sin palabras. Entraron juntos en la oficina principal. Los empleados se alinearon torpemente, intentando fingir respeto. Mateo los observó uno a uno, sin decir nada. Finalmente habló. Hoy no vine a despedir a nadie, dijo. Vine a observar quién tiene corazón. Un silencio incómodo cubrió la sala. Durante años, continuó, esta empresa ha crecido con la idea de que el éxito es humillar al más débil. Desde hoy, eso se acabó. El hombre de la corbata roja levantó la mano con una sonrisa tensa. Por supuesto, señor Andrade, todos estamos de acuerdo con sus valores. ¿De verdad?, interrumpió Mateo. Porque hace unos minutos, cuando creían que era pobre, se reían de mí. El hombre tragó saliva. Fue una broma. Mateo lo miró fijamente. Las bromas que lastiman no son bromas, son confesiones. El silencio volvió a caer. Rosa, desde un rincón, observaba la escena con una mezcla de orgullo y compasión. Veía como aquellos que se creían superiores ahora se hacían pequeños. El jefe trató de mediar. Mateo, quizás deberías... No, señor, lo interrumpió. Hoy hablará el respeto. Entonces, Mateo se volvió hacia Rosa. Rosa, quiero que me acompañes en algo. ¿Yo?, preguntó sorprendida. Sí, quiero que seas testigo de quién merece quedarse. Ella lo siguió, nerviosa. Caminaron por cada departamento. En cada parada, Mateo hacía una pregunta simple a los empleados. ¿Qué harías si la persona que limpia tu oficina un día fuera tu jefa? Al principio, algunos rieron incómodos, pero cuando notaron su mirada seria, bajaron la vista. Solo una joven secretaria respondió con sinceridad. La respetaría igual, porque eso no cambia el valor de una persona. Mateo asintió. Tú te quedas. El recorrido continuó. La tensión crecía. Rosa no podía creer lo que veía. Gente que horas atrás era arrogante,
Ahora temblaba ante aquel muchacho al que despreciaron. Cuando regresaron a la sala principal, Mateo se detuvo frente a todos. «No vine a castigar», dijo con voz firme. «Vine a enseñarles algo que mi padre siempre decía. El poder sin humildad es una forma de miseria». Rosa lo miró conmovida. No había discurso más limpio que ese, pero mientras el ambiente se llenaba de respeto, una mirada desde el fondo rompió la calma. El hombre de la corbata roja observaba a Mateo con resentimiento. Sus ojos ya no mostraban miedo, sino envidia. Y en silencio, mientras todos lo aplaudían, murmuró entre dientes: «Veremos cuánto dura tu humildad, millonario». Mateo no lo oyó, pero Rosa sí, y su corazón comenzó a sentir un presentimiento oscuro. Algo malo estaba por venir. Esa tarde, la oficina parecía distinta. El mismo lugar que horas antes rebosaba arrogancia. Ahora respiraba un silencio nervioso. Nadie sabía cómo actuar frente al nuevo dueño. Algunos se apresuraban a sonreírle, otros lo evitaban, y entre ellos, el hombre de la corbata roja observaba desde su escritorio, con los ojos fríos y la mandíbula apretada. Mateo, sin sospecharlo, seguía su recorrido por las instalaciones. Saludaba a los empleados, agradecía a quienes se disculpaban con sinceridad y escuchaba las sugerencias de Rosa, que caminaba a su lado con paso inseguro. «Nunca pensé que alguien como yo acabaría dando consejos a un millonario», murmuró ella con una sonrisa tímida. Mateo se rió por primera vez en todo el día. «Los millonarios también necesitan aprender a escuchar, Rosa, sobre todo cuando la verdad viene de alguien honesto». Sus palabras eran simples, pero su tono tenía una calma que desarmaba. Rosa bajó la mirada, conmovida. Había en aquel joven algo diferente, una pureza que pocas veces se veía en gente con poder. Mientras tanto, en un rincón la envidia crecía. El hombre de la corbata roja marcaba un número en su celular y susurraba con voz baja: «Tenemos que hablar. No puede quedarse con todo tan fácil. Si lo hundimos ahora, todavía hay oportunidad». Sus palabras se perdieron entre el ruido de las impresoras. Nadie lo escuchó, excepto Rosa, que justo pasaba detrás del ventanal con su carrito de limpieza. Se detuvo al oírlo. Su corazón comenzó a latir más rápido. No alcanzó a escuchar todo, pero entendió una palabra: hundirlo. Por la noche, cuando la oficina quedó vacía, Rosa fue la última en salir. Pasó junto al escritorio de aquel hombre y vio algo que la hizo detenerse. Una carpeta abierta con documentos falsos, firmados con el nombre de Mateo. Los ojos se le llenaron de miedo. «Dios mío», susurró, «le quieren hacer daño». A la mañana siguiente, Mateo llegó temprano. Lo esperaba con café recién hecho, algo que nunca había hecho antes. «No sé si le gusta el café simple», dijo nerviosa, «pero pensé que hoy le haría falta». Mateo sonrió. «Gracias, Rosa. Usted es demasiado buena». Ella dudó un instante antes de hablar. «Joven, ayer escuché algo. Creo que alguien quiere meterlo en un problema». Él la miró sorprendido. «¿Qué escuchó exactamente?» «No todo. Solo sé que ese hombre, el de la corbata roja, planea algo sucio. Vi papeles con su nombre». Mateo suspiró y bajó la vista. Sabía que algo así pasaría. Cuando el poder cambia de manos, la ambición siempre despierta. Rosa lo miró con miedo. «¿Y qué va a hacer?» «Nada todavía», respondió él con calma. «A veces hay que dejar que el veneno se muestre solo». Ella negó con la cabeza. «Pero si no hace nada, pueden lastimarlo». Mateo la miró con ternura. «No se preocupe. La vida siempre pone a la verdad del lado de los que no traicionan su conciencia». Rosa no supo qué decir. Solo sintió que aquel joven no hablaba como los demás millonarios de la televisión. Hablaba con fe, con una serenidad que desarmaba. Pero esa misma noche, cuando Mateo salió del edificio, un auto oscuro lo esperaba frente a la puerta. En su interior, el hombre de la corbata roja sostenía un sobre lleno de documentos falsos. «Si el dinero no me dio poder, lo hará el miedo», murmuró con una sonrisa torcida. Lo que no sabía era que Rosa lo había seguido a escondidas, con el corazón latiendo como un tambor. Y esa decisión
cambiaría el rumbo de la historia para siempre. La noche cayó sobre la ciudad, bañando los edificios con una lluvia ligera que hacía brillar las calles como espejos. Rosa avanzaba con paso rápido, sosteniendo su viejo paraguas, mientras su corazón latía con fuerza. Había seguido al hombre de la corbata roja hasta un estacionamiento subterráneo. Todo en ella gritaba que debía irse, pero algo más fuerte la empujaba a quedarse, la certeza de que ese joven al que había defendido necesitaba su ayuda. Desde la sombra de una columna, lo vio entregar un sobre a un sujeto de traje negro. «Aquí están las pruebas», dijo el hombre de la corbata roja. «Con esto podrán acusarlo de fraude y quitarle todo. Nadie creerá que el nuevo dueño no manipuló las cuentas». El otro hombre asintió. «Buen trabajo. Mañana temprano lo publicaremos». Rosa apretó los dientes, tratando de no hacer ruido. Sus manos temblaban. No era una mujer acostumbrada a espiar ni a enfrentarse a criminales, pero algo dentro de ella hervía. Sin pensarlo dos veces, sacó su celular y tomó una foto. El flash se reflejó por un segundo en el parabrisas del auto, suficiente para que el hombre de la corbata roja se girara. «¿Quién está ahí?», gritó. Rosa corrió. El sonido de sus pasos rebotaba en las paredes húmedas. Su paraguas cayó al suelo y el eco metálico pareció anunciar una persecución. Corrió sin mirar atrás, respirando con dificultad, hasta alcanzar la salida del estacionamiento. La lluvia la recibió con fuerza, empapándola de pies a cabeza, pero no se detuvo. Solo tenía una idea: llegar a Mateo antes de que fuera tarde. Cuando finalmente entró en el edificio de la empresa, el guardia nocturno la miró asustado. «Señora Rosa, ¿qué le pasa?» «Necesito ver al señor Mateo», jadeó. «Es urgente». Subió por las escaleras, empapando el suelo con cada paso. Mateo estaba aún en su oficina, revisando documentos cuando la puerta se abrió de golpe. «¡La quieren hundir!», gritó ella, agitada. Ese hombre, el de la corbata roja, le tendió una trampa. Mateo se levantó de inmediato. «¿Qué dice?». Rosa le mostró el teléfono con las fotos borrosas, pero suficientes para reconocer los rostros. «Vi cuando entregaba un sobre. Escuché que querían acusarlo de fraude». Él tomó el celular con calma, sin perder la compostura. «Lo sabía», murmuró. «Pero ahora tenemos pruebas». Rosa lo miró sorprendida por su serenidad. «¿Y no tiene miedo?». Mateo sonrió apenas. «El miedo solo sirve para los que tienen algo que esconder. Yo no». Ella suspiró, aliviada y agotada. «No todos harían lo que usted hace. Yo no quería meterme, pero no podía quedarme de brazos cruzados». Mateo la miró con ternura. «Gracias, Rosa. Usted no solo limpió esta oficina, hoy me salvó la vida». Sus palabras la hicieron temblar. Por primera vez en mucho tiempo, alguien veía su valor más allá del uniforme. De pronto el teléfono de Mateo vibró. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. «Demasiado tarde. Mañana todos sabrán la verdad, o lo que yo quiero que crean». Rosa lo leyó por encima del hombro. «¿Qué significa eso?». Mateo la miró con gravedad. «Que esto apenas empieza. Y si él cree que puede destruirme con mentiras, está a punto de conocer lo que pasa cuando la verdad tiene rostro y nombre». La cámara imaginaria se aleja lentamente de la escena. Rosa empapada, de pie junto a él, mientras la lluvia golpea las ventanas del edificio. Dos mundos distintos, unidos por la dignidad y la lealtad, enfrentando juntos la tormenta que estaba por venir. La mañana siguiente amaneció gris, cargada de una lluvia persistente que parecía anunciar desgracia. En la entrada de la empresa, los empleados se agolpaban frente a sus celulares, leyendo las noticias que acababan de explotar en Internet. Nuevo dueño acusado de fraude millonario. El hijo del antiguo socio habría manipulado cuentas para quedarse con todo. Mateo llegó poco después. Su presencia provocó un silencio incómodo. Todos lo observaban, algunos con miedo, otros con satisfacción oculta. El hombre de la corbata roja, con rostro fingidamente sorprendido, fue el primero en hablar. «Señor Andrade, ¿tiene algo que decir sobre esto?», preguntó con una voz tan cínica que parecía una burla. Mateo no respondió. Caminó hasta el centro de la sala,
mientras las miradas lo atravesaban como cuchillos. ¿Así reaccionan tan rápido ante un rumor?, dijo con voz serena. ¿Ni siquiera se preguntan quién lo publicó? El jefe, nervioso, evitó mirarlo a los ojos. La situación es grave, Mateo. Los inversionistas están llamando y, bueno, necesitamos aclararlo. Y lo haremos, respondió él. Pero me duele ver que nadie aquí confía en mí. El murmullo creció. Algunos se alejaron, otros se agruparon en silencio, como si su sola presencia fuera peligrosa. Solo una persona dio un paso al frente. Rosa, con su uniforme aún húmedo por la lluvia, se plantó a su lado. «Yo sí confío en usted», dijo firme, «porque lo vi con mis propios ojos. Sé quién le tendió la trampa». Las miradas se giraron hacia ella. El hombre de la corbata roja palideció. «Por favor», rió con nervios. «¿Vamos a creerle a una mujer de limpieza?» «Sí», respondió Mateo con calma, «porque cuando todos ustedes me humillaron, fue la única que tuvo el valor de defenderme». Rosa sacó su teléfono del bolsillo. «Aquí están las fotos», dijo. «Lo vi entregando documentos falsos anoche». El murmullo se convirtió en caos. Los empleados se miraban entre sí buscando al culpable. El hombre retrocedió un paso. «Eso no prueba nada», balbuceó. «Entonces», intervino el jefe, «tendremos que revisar los archivos». Mateo tomó el celular y lo conectó a la pantalla principal. Las imágenes aparecieron. El hombre entregando el sobre, su rostro claro, las manos recibiendo dinero. Un silencio helado se apoderó del lugar. El traidor intentó huir, pero dos guardias lo detuvieron antes de llegar a la puerta. Mateo no gritó, solo lo miró con esa calma que duele más que el enojo. «No te deseo mal», dijo. «Solo espero que algún día entiendas lo que hiciste. La traición no destruye fortunas, destruye almas». El hombre bajó la cabeza. Rosa, al lado de Mateo, respiró con alivio. Pero su corazón aún latía con fuerza. El miedo, la rabia y la emoción se mezclaban en su pecho. El jefe se acercó avergonzado. «Mateo, Rosa, no sé cómo agradecerles. Esto pudo acabar con la empresa». Mateo lo miró y respondió despacio. «No la empresa, señor. Lo que estuvo a punto de acabarse fue la dignidad». Rosa lo observó, con los ojos brillando de emoción. Él giró hacia ella y le sonrió. «Gracias por no dejarme solo cuando todos lo hicieron». Ella negó con humildad. «Yo solo hice lo que sentí en el corazón». En ese momento, el sol empezó a filtrarse entre las nubes, bañando la sala con una luz cálida, como si el cielo mismo quisiera limpiar todo lo que la mentira había ensuciado. Pero Mateo aún tenía algo que decir. «Rosa», dijo, «la prueba más grande no era para ellos, era para mí. Quería saber si, después de todo, seguía habiendo gente buena en este mundo». Hizo una pausa y la miró con ternura. «Y la encontré». Ella trató de sonreír, pero una lágrima resbaló por su mejilla. No sabía que ese día su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La lluvia había cesado. La luz del mediodía entraba por los ventanales, tiñendo el piso de reflejos dorados. La empresa parecía otra. El aire se sentía limpio, como si el eco de la verdad hubiera barrido con todo el veneno. Los empleados, aún aturdidos, se mantenían en silencio mientras Mateo revisaba unos papeles en su escritorio. Frente a él, Rosa aguardaba sin saber qué decir. «No sé por qué me tiene aquí, señor», dijo nerviosa, sosteniendo su trapo aún húmedo entre las manos. «Ya hice bastante escándalo por hoy». Mateo levantó la mirada. «No es un escándalo, Rosa. Es justicia». Ella bajó la vista. «Yo no hice nada extraordinario. Solo lo defendí». «¿Sabe cuántas personas habrían hecho lo mismo?», preguntó él. «Casi ninguna». Hubo un silencio breve, pero cargado de emoción. Mateo se levantó, caminó hacia la ventana y observó el reflejo del cielo. «Toda mi vida crecí rodeado de gente que fingía respeto», dijo con voz baja. «Personas que se inclinaban por miedo, no por convicción. Pero usted me miró a los ojos sin saber quién era y tuvo el valor de alzar la voz». Rosa lo escuchaba en silencio. El corazón le latía con fuerza. Nunca imaginó que un hombre como él pudiera hablarle así.
Mateo giró lentamente hacia ella. «Quiero que deje de limpiar pisos». Ella lo miró confundida. «¿Cómo dice?» «Desde hoy trabajará a mi lado. Quiero que sea la encargada de supervisar el área de bienestar y trato humano de esta empresa. Nadie mejor que usted para enseñarnos lo que significa la dignidad». Rosa dio un paso atrás. «No puedo aceptar eso. Yo no estudié, señor». «Y sin embargo», respondió él, «fue la única que entendió lo que ni los títulos ni el dinero pudieron enseñarles a los demás». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Mateo, yo solo soy una mujer común», él sonrió. «Precisamente por eso, lo común en usted es lo que el mundo necesita recordar, que la bondad todavía existe». En ese instante, los empleados que quedaban en la oficina se acercaron lentamente. El silencio se llenó de un respeto diferente, el que nace de la admiración sincera. El jefe habló con la voz quebrada. «Rosa, tiene mi gratitud y mi disculpa». Ella lo miró sin rencor. «No me debe nada, señor. Lo importante es que haya aprendido algo». Mateo asintió. «Aprendimos todos». El joven tomó un sobre y se lo entregó. «Y esto es para usted». Rosa lo abrió temblando. Dentro había un documento con su nuevo puesto y una cuenta bancaria con un fondo destinado a ayudar a las familias de empleados con bajos recursos. «Quiero que lo administre», dijo Mateo, a su manera, sin protocolos ni discursos. Ella lloró sin poder contenerse. «No sé cómo agradecerle». «No me agradezca», respondió él tocándole el hombro. «Gracias a usted recordé quién soy». Los ojos de Rosa brillaban como la lluvia recién caída. Afuera, el sol rompía definitivamente las nubes, bañando el edificio con una luz cálida y limpia. Y por primera vez en mucho tiempo, todos sintieron que el lugar donde trabajaban no era solo una empresa, sino un espacio donde la dignidad tenía nombre, rostro y voz. Pero Mateo sabía que aún quedaba algo por cerrar. Una última conversación con Rosa que marcaría el verdadero final de su historia juntos. Pasaron algunas semanas. La empresa volvió a su ritmo habitual, pero algo esencial había cambiado. Las risas ya no eran de burla, sino de compañerismo. Los saludos ya no eran fingidos, sino sinceros. Y en el centro de todo, entre escritorios relucientes y nuevas reglas, estaba Rosa, con su bata azul aún doblada en el cajón de recuerdos. Mateo entró en su oficina y la encontró revisando unas carpetas. «Aún no me acostumbro a verla detrás de un escritorio», bromeó con una sonrisa. Rosa levantó la vista y se rió con timidez. «Ni yo, joven. Cada vez que me siento que tengo que limpiar antes de hacerlo». Él sonrió. «No cambie eso. Es su manera de mantener todo limpio, incluso lo que no se ve». Rosa suspiró. «¿Sabe? A veces pienso en aquel día. Si no hubiera dicho nada, si me hubiera quedado callada como los demás, yo seguiría creyendo que la humanidad estaba perdida», interrumpió Mateo con suavidad. «Usted me devolvió la fe, Rosa». Ella lo miró con ternura. «Que usted me enseñó que hasta los que parecen tenerlo todo necesitan que alguien los defienda alguna vez». El silencio que siguió no fue incómodo, fue cálido, lleno de respeto mutuo. Mateo se acercó a la ventana. Desde allí se veía el horizonte de la Ciudad de México, bañado por la luz del atardecer. «A veces me pregunto por qué la vida nos cruza con ciertas personas», dijo pensativo. «Pero ahora lo entiendo, porque el destino no se equivoca cuando quiere enseñar». Rosa se levantó y se colocó a su lado. «¿Y qué cree que quiso enseñarnos a nosotros? Que la dignidad no depende del uniforme ni del apellido, que hay corazones más limpios que cualquier oficina». Rosa sonrió, con los ojos húmedos. «Entonces supongo que los dos aprendimos algo». Mateo asintió, mirándola con gratitud. «Sí, aprendimos que un gesto de valentía puede cambiar el rumbo de una vida». La cámara imaginaria se aleja lentamente, mostrando a ambos frente al ventanal. Detrás de ellos, la ciudad vibra bajo el sol poniente. Dos almas de mundos distintos, unidas por un acto de humanidad. Y mientras la luz del día se apaga, una frase parece resonar en el aire. La verdadera riqueza está en quienes no dejan que la injusticia pase en silencio. La historia de Rosa y Mateo nos recuerda que la dignidad no se compra, se demuestra.
Ella no sabía que estaba defendiendo a un millonario. Solo vio a un ser humano humillado y decidió hacer lo correcto. Y él, con todo su poder, entendió que el valor más alto no está en el dinero, sino en la bondad sincera de quienes actúan con el corazón limpio. Cuando la vida te ponga frente a la injusticia, recuerda a Rosa, la mujer que levantó la voz cuando todos callaron. Porque a veces, una sola persona con coraje y compasión puede cambiar el destino de muchos. Si esta historia te llegó al corazón y quieres ayudarnos a seguir contando historias como esta, toca el botón de gracias o super gracias. Es el corazón con el signo de dinero que ves debajo del video. Cada vez que lo haces, nos ayudas a seguir creando historias que inspiran y defienden la dignidad de las personas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar.